El orden se ama cuando lo experimentas. Hoy en Historias de Leva conoce a Sara Urrego, una vida absolutamente inspiradora, un sueño llamado Organizara. Sean todos bienvenidos, soy Lina Zuluaga. Sara, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por dedicarnos un espaciecito. Yo sé que tu vida es súper ocupada, súper ocupada, pero de verdad, gracias por compartirnos tu historia, por dejarnos saber y conocer un poquito más de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Lina, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Yo te conocí de manera presencial, hoy nos vemos de manera virtual. Y yo recuerdo que cuando nos conocimos, nos habías contado gran parte de tu vida viviste en un internado, estuviste en un internado y yo quiero preguntarte algo. Para mí, ser organizado es una influencia que uno tiene de alguien, definitivamente. Tú fuiste influenciada para llegar a ser tan organizada. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo ese punto en tu vida marcó tu historia de vida y lo que hoy eres? Y cuéntame también, contéstanos si eso sí se puede desarrollar. Yo de verdad creo que es un talento que nace con uno, pero cuéntanos tú. ¿Sabes qué, Lina? Que yo pienso que el orden se ama cuando se experimenta. Uh -huh. Cuando experimentas lo que es vivir con una casa organizada y que eso se va a ver reflejado positivamente en tu vida, lo amas. Bueno, le voy a contar un poco de esa historia linda de mi vida, porque de verdad la abrazo y la acepto con mucho amor. Gracias a esa experiencia, a haber ido a ese lugar, existe organizar. Y existe Sara como una persona organizada y que eso que me tocó vivir de pequeña por muchas circunstancias de la vida, ahora me ha servido para tocar muchos corazones, transformar vidas, transformar espacios, porque eso es lo que hace organizar ahora. Resulta que cuando estaba pequeña, tenía la edad de 4 años, exactamente ese día estaba cumpliendo 4 años, fui a vivir a un internado y allí pues como son tantas niñas, allá no estaba la mamá que peina, que sirve la comida, que da el alimento, que cepilla, que tiende cama, sino que nos tocó, digamos, digo nos tocó porque éramos muchas niñas, enfrentarnos, digamos, a esta situación de tener que hacer todo solas, cuando un niño de 4 años todavía depende tanto de su mamá. Entonces me tocó aprender a tender mi cama sola y saber que me levantaba y tendía la cama. No era que yo tendía la cama en el transcurso del día, no, yo me levantaba y lo primero que hacía era tender mi cama. Y empecé a amar todo esto. O sea, yo amaba cuando iba al muñequero y todos los juguetes estaban en su lugar y yo decía, quiero jugar con las Barbies y yo sabía dónde estaban. Y sabíamos que cuando salíamos de ese lugar todo volvía a quedar así impecable. Y eso fue mi día a día durante muchos años. Yo a la biblioteca y los libros todos estaban en su lugar y eran por colores y ya sabíamos que cada cosa tenía su lugar. Y eso me fue llenando tanto y me fue enamorando tanto de esa vida que yo amé ese lugar, amé ese momento de mi vida, porque para mí fue un momento, eso fue como algo así mágico. Y ahora yo lo aplico mucho con mi hija, porque me dejó algo muy lindo y yo aprendí a ver el orden como un cambio de vida. O sea, realmente si yo organizo un espacio en mi casa, lo cambio y eso cambia un aspecto en mi vida. Y ahora con Ana Eva, yo tengo una hija de 6 años, yo lo practico mucho y lo aplico y me veo como ahí reflejada. Yo quiero que ella se emocione tanto como yo sin exigirle. Y esa influencia que tú recibiste era una exigencia también como con miedo, Sara, o eso también nació naturalmente. No, sabes, mira que en este lugar donde yo estuve, todo fue con tanto amor y fue más que, digamos, las niñas éramos en diferentes edades, entonces veíamos las grandes cómo lo hacían y yo pienso que todo partió de un ejemplo también, Claro. de aprender a ver las cosas, o sea, aprender a ver el orden como algo lindo. Entonces, claro, yo veía las camas de las niñas grandes tendidas muy bonitas y yo quería que mi cama quedara así. Y entonces en la mañana pasaban y nos decían, bueno, vamos a revisar las camas, a ver cómo quedaron, pero nunca fue como que un regaño, te voy a castigar porque no tendiste la cama lindo, no, porque era más el enseñar a hacerlo, no exigir a que se hiciera bien.
porque realmente no nos enseñaron a que las cosas se hacían perfectas, simplemente había que hacerlas. Y también era como según la edad de cada niña. Entonces, pues si yo tenía 4 años, mi exigencia no era tenderla súper bien, pero sí que yo supiera que la cama se tendía después de levantarse. Claro que Entonces sí. es muy desde el ejemplo y era la formación que yo tenía que recibir. Esa era la formación que yo tenía que recibir. Entonces, ¿cómo no amarla si realmente no me ha traído sino cosas lindas? Sí, así es. Entonces, digamos que, bueno, hasta más o menos qué edad estuviste en ese lugar y qué siguió pasando con Sara. ¿Qué más de Sara nos puedes contar? ¿Saliste de allá y en qué seguiste? Fue difícil, mira, porque allá estuve 6 años y cuando salí de allá, pues ya no tenía lo mismo que vivía allá. Ya era una vida desorganizada, ya era todo lo contrario. Ujú. Ya de pronto no tenía un hogar, muchas cosas. Entonces yo siento que eso fue un regalo de Dios, de la vida, haber llegado a ese lugar, porque yo digo que si yo no hubiese tenido esos principios, esos valores que me inculcaron allá para salir a enfrentarme, o sea, es como si yo hubiera nacido a los 11 años para la vida. Lo que yo vivía allá fue otro mundo, completamente diferente. Y fue un cambio muy brusco, pero siempre, siempre, y aún todavía lo hago, rescaté esas cosas lindas que viví en ese lugar. Fue difícil, pero fui como volviéndome a encontrar, o sea, yo ya tenía ahí mi esencia, lo que me gustaba y empecé como a luchar por eso y fue como haber cogido un vuelo y cada vez haber alzado el vuelo más alto hasta llegar a donde yo quería llegar. Y también en algún momento difícil de mi vida, ya muy difícil, que yo ya no podía decir es que fue mi mamá, fue mi papá, fue el internado, fue nada, sino que yo ya tenía que hacerme responsable de mis cosas. Dije, bueno, ¿qué quiero con mi vida? Pues realmente no tuve la oportunidad, digamos, de estudiar, de ir a la universidad, de adquirir un título que alguien me otorgara y yo dije, yo quiero tener un título que yo me otorgue, que yo diga, yo soy buena para eso y tengo cosas lindas para darle a la gente a través de mí, de mi vida, de lo que yo he aprendido, lo que la vida me ha dado. Y alguien me motivó también mucho, que fue el papá de mi hija, en algún momento me dijo, ¿para qué eres buena? ¿Qué tienes para darle a los demás? Ujú. Pero desde acá, no lo que sabes hacer desde acá, ¿qué tienes para darle a los demás? Y eso me puso a pensar mucho y me dijo, mantienes la casa súper linda, mantienes todo muy organizado y no crees que a la gente le gustaría aprender a hacerlo como tú lo haces y tú lo sabes hacer, a ti te lo enseñaron y tú lo tienes acá. Y yo le dije, pero ¿quién me va a pagar para que le doble la ropa? Y me sentí mal y sentí rabia con él. Y le dije, ¿crees que a mí la gente me va a pagar para que vaya y le doble la ropa? Y me dijo, mira cómo lo puedes dar a los demás. Lina, empecé a buscar trabajo en casas de familia. Al ver que no me resultaba el trabajo, era buena organizando, limpiando, buena ama de casa, eso me podía generar un ingreso. Yo no lo vi como voy a emprender, yo no tenía, digamos, esa Como mentalidad de esa pensar, visión todavía de lo mucho que obvio, podías dar en ese momento. yo dije, así como yo pongo mi casa linda, yo voy a ir a poner la casa de las personas linda, no nada más a limpiarla, sino también a organizarla. Y la empecé, ¿sabes qué hacía? Saqué como mis datos en un papelito y empecé a repartirlo como en las porterías del sector donde yo vivía. Y como a los 15 días me llamó un portero y me dijo, Sara, es que hay un cliente, pues una persona que está interesada en tus servicios. Fui y empecé a trabajar ahí. Esa persona se encargó de recomendarme con el otro, hasta ya tener como toda la semana completa de días pues yendo a hacer limpieza en las casas. Pero entonces yo dije, yo no quiero nada más ir a limpiar. Yo quiero ser como una empleada integral, que haga más, que vaya más allá. Y como me encantaba todo este tema de la ropa, tener todo organizado, empecé como a hacer rendir el tiempo con la limpieza para que me quedara como un tiempo también del día para poder organizar. Y la gente empezó a enamorarse de eso. Ay, cómo me organiza, ya encuentro todo fácil. Y yo les decía, ven, hay que hacer una lista de mercado, hay que tener esto acá porque funciona más así. Y argumentar el por qué y la gente empezó como a enamorarse de eso y la misma gente me empezó a motivar como, ¿y por qué no nada? Pues porque no dejas de trabajar así y te enfocas a organizar solamente. Y créeme que fue muy difícil. ¿Sabe qué fue lo difícil? Aprender a creer en mí.
yo no creía en mí y no creía que yo de pronto sí fuera capaz de De ser una hacerlo, administradora de tantos de hogares, lograr, por Dios, y de Sara, lograrlo. Y cualquier día me llamaron a trabajar, pasaron por ahí 5 meses trabajando así en casas y se llegó el día en que me llamaron y yo dije, no, no voy a trabajar más en casa, ya, no quise ir. Y en ese momento los papás o sea, los abuelos de mi hija se pasaron de casa y yo fui y les organicé la mudanza y les organicé todo. Y ellos quedaron como, porque me tocó hasta hacer una remodelación en el vestier para poder que los espacios fueran funcionales para la necesidad que tenían ellos en el momento. Y eso fue como que yo dije, ¿qué? no, pero es que imagínate, todavía no tenías tu empresa formada y ya eras capaz de visualizar tantas cosas, Sí, pues, en porque yo cómo digo, construir en un hogar. lo que decías ahorita, el orden se aprende, pero hay cosas que sí naces con ellas. Sí, O sea, hay claro. cosas que yo me pongo a ver, ahora que le enseño a la gente a hacerlo, que realmente hay cosas que sí nacen con uno, o sea, que eso no se lo quita a uno a nadie, que las Sí, lleva de acá. O acuerdo. sea, y que fue por la forma como yo lo vi desde pequeña, con tanto amor, eso me llenó de mucha pasión, realmente es eso, es una pasión que siento por todo esto. Pero bueno, nada, empezó a organizar, creé el nombre, inicié con un cliente, ese me llevó a otro, y bueno, ahora Organizara ya es un No nombre que tiene se tiempo utiliza. de nada, mejor dicho, usted ya, señorita, organizar allá es un boleo tremendo. Y ese es mi propósito, o sea, descubrí cuál era mi propósito en la vida. Y Sara, yo y lo digo estamos hablando de hoy hacia atrás, más o menos hace cuántos años entonces creas Organizara. hace 2 años apenas. No, 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 o sea, no tengo como palabras para decir lo que significa para mí Organizara. O sea, Organizara me cambió la vida. Así como en algún momento yo pensé que podía cambiarle la vida a las personas, Organizara me la cambió a mí por completo y yo amo esto, o sea, con toda mi alma. Amo Claro organizar, que amo lo que hago y cada vez se va volviendo más exigente para mí y hay más exigencia, la misma gente me exige como, ven, es que quiero esto, es que necesito esto y saber que yo siempre estoy ahí y me doy cuenta que puedo dar más y puedo ir más allá y puedo dar más y más y más. Y Lina, y mira, Organizara capacita empleadas domésticas. genial. Organizara organiza espacios. Organizara ofrece asesorías, donde enseña a las personas a organizar sus espacios. Organizara vende artículos de organización. Organizara enseña, ayuda con el diseño de los espacios para que sean funcionales. O sea, mejor dicho, eres una berraca y te admiro, te Ay, felicito y te deseo Cata, lo mejor. Sara, fue difícil creer en ti, pero hoy que ya tienes ese poder por dentro de yo soy organizada y puedo con todo esto y con más, ¿hasta dónde sueñas? ¿Te sueñas organizar? ¿Hasta dónde lo quieres elevar? ¿Qué te imaginas? yo quiero que organizara llegué a más hogares, pero no nada más en Colombia. Yo me organizara en muchos países, viajando por todo el mundo. Y me imagino, no sé, una tienda gigante, grande, donde las personas puedan ir a comprar todo para organizar y seguir haciéndolo. O sea, que esto no se acabe, que esto no pare acá, seguir creciendo en muchos aspectos. Sara, seguramente todo eso se va a cumplir. Y gracias por estar aquí y ojalá podamos seguir teniendo Organizara por mucho rato, pues en Historias Eleva también. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.